Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No descubro nada si os digo que la actualidad es tan vertiginosa, tan cambiante, tan rápida por la propia naturaleza de las noticias, que a veces nos pasa por encima como un ciclón. Dedicamos horas y horas a un acontecimiento informativo que exige ese pulso del minuto a minuto, pero a la semana siguiente, al día siguiente, el foco se pone en otro asunto y ¿quién se acuerda de lo de ayer? Una de las posibilidades que nos da este programa, El Faro, es que podemos hablar de lo que queramos cuando queramos. Así que ahora que los incendios no ocupan portadas, hemos decidido hablar de ellos, porque más de 250.000 hectáreas que antes eran monte, ahora son ceniza en Zamora, en Castellón, en Zaragoza, en Lugo, en Orense, en Cáceres, en Navarra, en Extremadura. Y ahora, cuando los equipos de extinción que se han dejado la piel este verano han acabado con el fuego, queremos hablar con calma de por qué se quema España. Bienvenidos al Faro Incendio. Os lo decía al principio, hacer un programa como este que cambia cada día, que el equipo decidimos el tema que queremos abordar, hace que también el programa sea distinto en su formato. Entonces hasta ahora habitualmente entra un gato pardo, una gata parda, pero hemos decidido apostar por quitar el gato pardo, no tenerle hoy, y llamar a alguien a quien consideramos que es una voz autorizada en materia de incendios. Y fijaos, no hemos invitado a ningún político ni política a este programa, que sabéis que es un principio que tenemos aquí en El Faro, y es que ellos tienen otros escenarios informativos, otros escenarios mediáticos, así que en el programa pues os escuchamos a vosotros, escuchamos a expertos, y como digo, a quien hemos invitado hasta ahora es un experto, una voz autorizada en materia de incendios. Es Ferran Dalmau Rovira, es ingeniero forestal y además es técnico especialista en Brigada Helitransporta contra incendios forestales. Y desde 2005 dirige la consultora Medi21 GSA, que es la consultora responsable del mayor proyecto a nivel europeo en sistema de defensa contra incendios forestales. Ferran Dalmau Rovira, ¿qué tal? Ferran, buenas noches, bienvenido al Faro. Hola, buenas noches. Ferran, te queríamos invitar a este programa una vez que ha pasado ya lo que decía al principio, ¿no? El impulso, el brote, la alarma social, cómo ha sido el verano, el mes de agosto, para que comentemos un poco desde la calma qué está pasando. Entonces, ¿cómo podríamos explicar lo que está pasando en este país? ¿Por qué España arde? ¿Por qué, como decía el Cabrero, este país va a arder entero? Este país puede arder 27 millones y pico de hectáreas que tenemos de suelo forestal, porque al contrario de lo que la gente suele pensar en las ciudades, el suelo forestal va en amplia expansión. En la medida en la que los humanos nos hemos replegado a las ciudades, el territorio forestal se expande. Entonces, el problema es que ese territorio forestal es un territorio no gestionado. Cuando dices no gestionado y lo vinculas a la despoblación, quieres decir que como no hay habitantes en los pueblos y las zonas rurales, esa zona está abandonada u olvidada. No solamente es una cuestión de que la gente vuelva a los pueblos, porque si tú te vuelves al pueblo y eres periodista, o eres diseñador gráfico, o eres artista, estás en tu casa creando, no interactúas con el territorio. Estoy hablando concretamente del abandono de la actividad del sector primario. Agricultura, ganadería. Agricultura, ganadería y silvicultura, es la gran palabra olvidada. ¿Qué es? Un silvicultor es un cultivador de la selva, es decir, del bosque. Los silvicultores son la gente que obtiene la madera, son la gente que obtiene el corcho, son la gente que obtiene la resina, son la gente que obtiene los aprovechamientos forestales. Entonces, ese sector está en franca retirada y eso ha tenido un efecto que explica por qué estamos ardiendo tanto. Primero, porque la meteorología este año ha sido especialmente mala. Desde 2012 no teníamos un año tan malo en términos meteorológicos. En 2012 tuvimos 36 grandes incendios forestales y este año llevamos hasta el 28 de agosto 54. Y aún no ha pasado todo el calor, o sea que no cantemos victoria. Vale, dices que la primera, eso me llama la atención, que la primera causa es el clima. No, la primera causa es el abandono de la actividad en el sector agroforestal. Esa es la primera causa. Claro, el clima, lo que estamos viendo, lo ha agravado, lógicamente. El clima lo que hace es que la energía, el principio de la física más conocido igual es el de conservación de la energía, que ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Se transforma, sí. Vale, pues en los últimos 170 años, desde la Revolución Industrial, hemos puesto en juego un montón de energía pretérita, por eso la llaman fósil, de siglos y millones de años anteriores en forma de petróleo, de gas,
y esa energía ahora está en la atmósfera. Entonces está en juego. Una temperatura más cálida implica mayor facilidad para que el incendio se convierta en pocas hectáreas en un mega incendio. Mira, para que te hagas una idea concreta, yo al final, como soy técnico, pues me gusta explicar las cosas y puede ser con datos, sí, sin apabullar a la gente, pero... Y que te entendamos, por favor. Claro, la capacidad de extinción de una unidad de bomberos forestales está en 10.000 kilovatios, ahora que hablamos tanto de kilovatios, por metro, ¿de acuerdo? Un metro de frente de incendio emite 10.000 kilovatios, hasta 10.000 se puede con él, ¿de acuerdo? Incendios como el de Vejís en Castellón, que es de los últimos grandes que hemos tenido, han emitido entre 60.000 y 90.000 kilovatios por metro. Es decir, estamos hablando de incendios cuyo frente tiene entre 6 y 9 veces la capacidad de nuestras unidades de extinción. Yeah. Por eso no se apagan. Y eso viene del hecho de que se nos ha acumulado un montón de energía en el bosque. Lo que dicen los oyentes, lo que hemos hablado todos en casa este verano, en tertulias, con amigos, con familia, planteamientos que nos hemos hecho solos. No es que el monte está sucísimo, es que no han limpiado el monte y entonces los incendios, para que no se conviertan en lo que tú estás describiendo en verano por esa acumulación de energía, si estuvieran limpios y cuidados, ¿eso no tendría la potencia que estás describiendo? Efectivamente. A igualdad de episodios meteorológicos, a igualdad de condiciones ambientales y de emergencia climática, si la carga de combustible, la energía acumulada en nuestros montes, la leña, que se ha duplicado, se ha duplicado la cantidad de energía que se ha acumulado en nuestros montes en los últimos 50 años. Y lo más perverso de todo esto es que hemos sacado del ecosistema dos cosas, que son los animales, los herbívoros, que convertían parte de esa energía que estaba en las plantas a biomasa animal, con lo cual esa no podía arder, y la otra es que apagamos todos los incendios, incluso los incendios que son buenos para el ecosistema. Que los hay. Sí. Muy interesante esto que dices. Hay mucha madera. Esto es, ¿se han plantado o replantado más árboles de lo que nuestro sistema natural puede mantener? No es una cuestión de especies. ¿El castaño es mejor que el eucalipto? Pues mire, depende. Si el bosque que usted me está hablando es un monte para producción de madera, pues no, eso no es así. Uh-huh. Entonces, es una cuestión de la estructura. El problema es que nosotros cuando hablamos de vegetación hablamos, y esto que por favor se me entienda, yo no hablo de combustible porque quiera denostar a las plantas, nada de todo eso. Es combustible porque arde. Y cuando hablamos de incendios forestales, la vegetación es combustible. Si tú tienes continuidad horizontal de la vegetación, no hay discontinuidades, no hay un campo de almendros, no hay un campo de olivos labrado, y tienes continuidad vertical, es decir, las copas de los árboles tocan el matorral del suelo, tienes un continuo que es impenetrable. Y como es impenetrable, el fuego, pensad una cosa, el fuego puede levantarse 2-3 veces la altura de los árboles. Es decir, si un árbol tiene 15 metros, estamos hablando de llamas de 30-40 metros de altura. Sí, perdóname, Ferran, no he entendido cómo has explicado esto de la horizontalidad, campos de almendros. Explícame un poco mejor esto. Sí, mira, si tú tienes hierba, matorral y copa de árbol, el fuego tiene una escalera para subir a las copas y se va de madre. Ah, vale. Entonces, lo que tienes que generar son discontinuidades. Y estas discontinuidades se obtienen mediante lo que se llama un mosaico agroforestal. ¿Qué es un mosaico agroforestal? Un paisaje en el que yo tengo cada cierto espacio geográfico una oportunidad de parar el fuego, porque hay una zona de cultivos, porque hay un cortafuegos o una carretera con unas fajas auxiliares, que es lo que sea, esto que dicen cuando se gestiona el borde de la carretera, ¿vale? Para que el fuego, la carretera sirva de línea de defensa contra el fuego. Sí, como entonces, de cortafuegos. Claro, al final se trata de lo único que podemos gestionar los humanos si hablamos de incendios forestales es el paisaje, el escenario en el que vamos a luchar contra el fuego. Entonces, ese paisaje lo tenemos, lo siento mucho, pero tenemos el 56% de nuestro país abandonado. O sea, más de la mitad de España es forestal. Y no tenemos planes de ordenación, planes de gestión de este espacio forestal. Otra pregunta que quiero hacerte, Fran, lo de ¿cómo te suena cuando lees el 95% de los incendios han sido provocados? Te lo pregunto porque automáticamente a uno se le va a la cabeza al pirómano que ha encendido una cerilla y se ha acercado a quemar un matorral. Cuando decimos provocados, decimos que la mano del hombre, o sea, el ser humano, cualquiera de nosotros está detrás de un incendio, que por sí solo hay muy pocos que se encienden. O no lleva una máquina, o tira una cerilla, o deja un botellín en un banco de piedra donde ha pasado la tarde viendo cómo se ponía el sol. O sea, explícame esto de
incendios provocados? A ver, la causalidad de incendios forestales es diversa. Hay causalidad humana, efectivamente, el 90 y pico % de los incendios los provocamos los humanos, pero el problema es que... muchos sin querer, porque no somos conscientes de que podemos provocar un incendio. El que tira una colilla se va y no se da cuenta de que esa colilla igual dentro de un rato ha provocado un incendio. No es lo mismo la negligencia o la imprudencia que la intencionalidad. Eso es. Entonces, cuando se dice que el fuego ha sido provocado, se atribuye directamente una intencionalidad. Y además esta prisa, que yo lo siento, pero los medios de comunicación tenéis mucho de responsabilidad en esa prisa por querer, tiene que ser todo apresurado. A veces para determinar cuál es la causa hay que estudiarlo primero, hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, hay un porcentaje importante, entre el 30 y el 40% de incendios que son por negligencias. Yo no quería, pero... un señor cortando con una radial, una persona que suelta una chispa... Claro, y cae sobre un campo abandonado, ha pasado líneas eléctricas mal mantenidas, un ave que choca, este verano hemos tenido incendios por ave que choca contra tendido eléctrico, cae ardiendo al suelo y provoca un incendio. ¿Y el resto? El resto, por ejemplo, en el cuadrante noroeste de la península hay todavía muchas explotaciones agroganaderas, entonces históricamente los agricultores, los ganaderos han utilizado el fuego como herramienta cultural. ¿Qué pasa? Toda la vida se ha hecho así, ya, pero toda la vida el paisaje no había estado como está ahora. Entonces, la parte que más arde de España, que es Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, sí que tiene mucho de uso cultural del fuego, y ese uso cultural del fuego hay que reconducirlo porque el paisaje arde y si se nos va de las manos... Además, piensa muchas veces personas mayores que ya no están ágiles para tal. Ha habido agricultores que han fallecido por una quema provocada por ellos mismos, quiero decir que... Y esto no significa culpabilizarlos, porque al contrario, a la gente... No, la quema de rastrojos controlada no es malo. El fuego es una herramienta para el ser humano desde que el ser humano es ser humano. El fuego dicen que es un buen servidor, pero muy mal amo. Entonces, cuando utilizamos el fuego como herramienta, tenemos un uso del fuego que nos beneficia. Cuando tenemos frío y nos calentamos en una hoguera, no hay nada más desconfortante que acercarse a una lumbre cuando hace frío. Sí. Ese fuego es fuego bueno. El fuego de invierno, que quema en baja intensidad y consume parte de esa energía para que no se libere en verano, es un fuego bueno. El problema es el incendio que se produce en pleno mes de agosto, con temperaturas de casi 40 grados, con una humedad bajísima y con un viento del demonio. Entonces al final tienes un problema de fuegos que están fuera de capacidad de extinción. Otra cosa que quiero preguntarte, Ferran, los equipos de extinción, se comenta mucho también la situación de los equipos de extinción, de los bomberos, si se contratan tarde, que les llaman en julio, que no estaba previsto que en junio con la ola de calor tuvieran que contar con ellos, que prácticamente muchos, no sé, trabajan casi de forma voluntaria cuando se lanzan los vecinos a quitar un fuego. ¿Qué opinas de esto? Hay una planificación en muchas comunidades autónomas decimonónica que no ha contemplado todavía un hecho físico, que es que se ha desestacionalizado el riesgo. El riesgo antes era evidentemente coincidiendo con la campaña de verano y había 2-3 meses malos al año. El problema es que ahora esos 2-3 meses al año las campañas cada vez son más, empiezan antes y acaban más tarde. Y vamos a tener un escenario en el que podemos tener grandes incendios forestales durante todo el año. Evidentemente no será igual de virulento un incendio en enero que un incendio en agosto, pero evidentemente vas a necesitar medios para gestionarlo. Respecto a la situación, es un clásico en nuestro oficio el tema de la precariedad, es decir, mucha gente abandona la extinción de incendios por buscar trabajos más estables. Gente que trabaja en estaciones de esquí en invierno y apaga incendios en verano. Yo tengo un compañero en el equipo nuestro que hace la campaña de invierno con nosotros en trabajos preventivos y en verano se va a apagar incendios. Quiero decir que, ¿qué pasa? Esa persona, si tú no le das una estabilidad, las campañas de incendios que lleva acumuladas, es decir, la capitalización que supone esa persona para el operativo de años de experiencia apagando incendios, si acaba tirando la toalla y yéndose a otra cuestión, evidentemente genera una pérdida de valor. Y luego hay otra cuestión, y es que también hay que reclamar la segunda actividad para estas personas. Quiero decir, tú te imaginas personas... Yo conozco un caso en Canarias de un señor con 60 años que sigue apagando incendios y síguelo tú por el monte, ¿vale? Pero yo entiendo que a partir de ciertas edades es más peligroso tener, con lo cual tener la opción de una segunda actividad para los bomberos y bomberas forestales, evidentemente es algo que se debería de tener en cuenta, pero como se tiene que vivir de la precariedad en cualquier oficio.
Ferran, para terminar, háblame del proyecto que habéis creado vosotros, que si no me equivoco es el más grande a nivel europeo en cuanto a sistemas de defensa de incendios forestales. ¿En qué consiste? ¿De dónde sacáis el dinero para poder desarrollarlo? Nosotros hemos desarrollado un proyecto en el Parque Natural del Turia que se llama Proyecto Guardian, y el Proyecto Guardian básicamente lo que hemos construido gestionando 37 hectáreas es una red de cortafuegos verdes, que básicamente un cortafuegos verdes es un cortafuegos en el que nosotros mantenemos la mayor parte de arbolado posible, pero rompemos esa continuidad vertical que hablábamos de la vegetación, ¿vale? No hay una escalera para que el fuego suba a las copas de los árboles, esa la quitamos, y aparte regamos, por decirlo de algún modo, regamos el bosque en zonas de contacto con zonas pobladas. Claro, ¿cómo se riega un bosque? Y encima con la sequía que tenemos encima. Efectivamente. La idea es, esto solamente se puede aplicar en zonas pobladas, porque hay un efecto perverso de las zonas pobladas, que es que por proteger urbanizaciones o por proteger pueblos, que hay que hacerlo, pero se nos quema mucho bosque, porque si los bomberos están protegiendo casas, no están atacando el incidente, que es el fuego. Entonces lo que hacemos es que del agua donde hay personas, se consume agua. Ese agua va a una depuradora, pues el agua regenerada de esa depuradora es la que utilizamos para poder hacer riegos prescritos. Del mismo modo que existen las quemas prescritas, nosotros hemos diseñado una política de riegos prescritos. Y esto nos permite tener vegetación turgente durante todo el año. Para que te hagas una idea, con lo que las urbanizaciones y las zonas pobladas del proyecto Guardian en el Parque Natural del Turia vertían a la depuradora en un día, nosotros tenemos agua para regar todo el año. ¿Y qué te iba a decir? ¿Esto, la inversión, el dinero os lo ha dado la Unión Europea? ¿Os contratan las comunidades autónomas? ¿Os contrata el gobierno para que desarrolléis este proyecto? ¿Esto cómo se desarrollaría? El caso concreto del Guardian ha sido un proyecto financiado un 80% por la Comisión Europea, el resto lo hemos invertido los socios. Mi pequeña empresa, somos 20 trabajadores, hemos invertido en este proyecto a fondo perdido 400.000 euros, porque nos lo creemos. Ha sido una forma de demostrarle a la Comisión Europea que una patente española puede ayudar en este problema a escala europea, pero el proyecto llevamos trabajando en él desde el año 2006, entonces hemos tenido proyectos en los que nos contrata la administración pública y proyectos en los que los propios propietarios, a tanto por uno San Bruno, se han pagado su sistema de autoprotección. Ferran Dalmau Rovira, muchas gracias por haber formado parte de este faro esta madrugada. A vosotros un placer y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Dale un beso a tu madre, que sé que es farera. De tu parte. Venga, hasta otra, Ferran. Hasta otra. El Faro, con Mara Torres.